Pues me pillan ustedes aquí mirando Twitter, porque no les he dado el resultado de la cuestión del día, en la que hemos planteado las redes sociales. Ahí la ven. La pregunta era si apoya la decisión de Pedro Sánchez de que el exministro de Justicia, Juan Carlos Campos, sea magistrado del Tribunal Constitucional. Bueno, pues apenas hay debate, ahí lo vemos directamente. Un 70% cree que no y solo un 29% cree que sí. Bueno, vamos a cambiar completamente de asunto. El Banco de Alimentos trabaja estos días a destajo para conseguir productos no perecederos para las familias que peor lo están pasando, en la que es la campaña solidaria más ambiciosa de todo el año. En Valladolid operan con 160 superficies comerciales hasta el día 6 de diciembre, con donaciones económicas que ustedes pueden hacer en la propia caja de los supermercados, y a la vez colaboran con otras instituciones, colegios, asociaciones de vecinos para recaudar alimentos para las personas vulnerables. Hoy está con nosotros el presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, Jesús Mediavilla. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué han vuelto o por qué siguen con esa opción de donación en caja y no la operación kilo, que era lo que se hacía antes de la pandemia? Yo siempre he dicho que la pandemia, si ha dejado alguna cosa positiva, es esta, ¿no? De alguna forma, el donar en caja nos permite que todo lo que se recaude en las diferentes cadenas de alimentación se va a comprar luego de los alimentos que nos hacen falta. En el Banco de Alimentos de Valladolid estamos dando 26 alimentos básicos. Si se hace una recogida con alimentos, es muy difícil que las familias puedan elegir esos 26 alimentos que nos hacen falta. Y la experiencia que teníamos antes de la pandemia es que nos daban alimentos muchos de leche o de arroz o de pasta y faltaban otros importantes, ¿no? Entonces esto nos ha permitido el que cuando nos hacen falta lo compramos y gastamos hasta el último euro de todo lo que nos han donado. Y luego la otra ventaja importante es que hemos estandarizado todos los tipos de alimentos en función de los embalajes. Antes se recibían garrafas de 5 litros, de 2 litros, de 1 litro de aceite de oliva virgen, de girasol, de aceite de 0,4, y ahora todo lo que compramos con lo recaudado lo invertimos en litros de aceite 0,4 de oliva y de girasol. Con lo cual, cuando esto va a llegar a las entidades para hacer el reparto a la gente necesitada, es mucho más fácil de repartir. Digo el aceite, digo la legumbre, digo los espaguetis, la pasta, todo. Y señor Mediavilla, con el aumento de los precios de la cesta de la compra por el IPC, el aumento de los costes energéticos, ¿prevén que la recaudación este año vaya a ser menor que la de otros años? Los datos que tengo hasta ahora, les puedo decir que estoy muy agradecido, como siempre, a la generosidad de tantos vallisoletanos y de tantas empresas que están colaborando con nosotros a través de donaciones especiales y también donaciones online. Los datos que tengo ahora son datos provisionales, porque todavía faltan muchos días para cerrar la operación, pero les puedo decir que ya hay cadenas que hemos sobrepasado en este fin de semana los datos que cogimos el año pasado. Lo cual quiere decir que es una noticia, bueno, no buenísima, ¿no? Que las familias ahora ajustan mucho más a la hora de comprar, a la hora del consumo. Yo siempre digo que otra cosa buena que ha dejado la pandemia es que las familias antes desperdiciaban muchos alimentos, porque uno de los objetivos del Banco de Alimentos es evitar el desperdicio, ¿no? Entonces ahora las familias compran, lo estamos viendo en muchos reportajes que ustedes hacen, compran 4 plátanos, 2 peras, compran lo que van a consumir y tienen en la nevera lo que van a consumir. Entonces esto reduce mucho el despilfarro y además se ajustan a la problemática que tenemos socioeconómica y de subidas de hipotecas, de energía, de cesta de la compra, etcétera, ¿no? Ustedes atienden tanto a la pobreza más extrema como a los que están en riesgo de exclusión social. Aseguraba el pasado martes el portavoz de la Junta que este trimestre en el que estamos, junto con el primer trimestre de 2023, va a haber una recesión económica en nuestra comunidad. ¿Están empezando a notar ya perfiles diferentes los que llegan a sus asociaciones pidiendo ayuda? Efectivamente. ¿La clase media empieza a notarlo? Hay gente que trabaja el matrimonio y de alguna forma los sueldos que recibe pues son unos sueldos alrededor de 1.000, 1.200 euros, y cuando uno de los dos deja de trabajar, el problema que se les ocasiona es de que tienen la hipoteca, tienen los gastos energéticos, tienen la cesta de la compra, tienen el colegio, en fin, tienen tal cantidad de gastos que con un sueldo no les llega, ¿no? Es gente de clase media que se ve necesitada a pedir ayuda, ¿no? Ahora, con las oportunidades que está dando la banca de aplazar los créditos hipotecarios, aliviará en parte este problema, pero hay familias que con hijos lo están pasando muy mal. Conocemos casos muy lamentables de gente, un matrimonio que los dos eran titulados superiores y por no de alguna forma decir por qué viene, pues vieron que necesitaban ir a comer, ¿no? Entonces fueron a un comedor social y vieron, claro, pues
el ambiente que había allí, que había gente de todo tipo, y les dio tanta angustia que recurrieron al Banco de Alimentos a ver si les podíamos ayudar, ¿no? Nosotros tenemos una entidad que de alguna forma estos casos tan dramáticos de gente que ha vivido bien y que lo está pasando ahora muy mal, pues les da mucha vergüenza. Claro, porque eso le iba a preguntar. Habrá gente que no quiera estigmatizarse, ¿no? O claro, incluso que se avergüenza de tener que ir a esas asociaciones porque nunca lo habían hecho hasta ahora. ¿Cómo lo solucionan? Cuidamos mucho para que ninguna familia se estigmatice, pero cuidamos también y decimos que no les dé vergüenza pedir, que de alguna forma cuando uno tiene una necesidad tiene que pedir. Yo siempre tengo una frase que la digo mucho: el que ha dado en su vida tiene derecho a pedir, aunque no le den, pero el que no ha dado en su vida nada no tiene derecho a pedir. Esta gente que ha dado tiene derecho a pedir y les tenemos que ayudar. Para nosotros, el Banco de Alimentos es una asociación o una fundación sin ánimo de lucro, apolítica y aconfesional. Y todo lo que nos interesa es que la gente que pase necesidad no lo pase mal. Y sobre todo los niños. Para nosotros los niños nos preocupa mucho porque 1/3 de las personas que atendemos son niños. Y siguen existiendo muchas familias que llevan muchos años pidiéndoles ayuda, es decir, esa pobreza cronificada que se llama. Tenemos pobres crónicos y además pobres que te dan mucha pena porque los niños nacen ya en la pobreza, ¿no? Entonces, a mí esto es algo que de niño, yo cuando era niño, yo soy de una familia muy humilde y he tenido que ayudar mucho a mis padres y entonces ves el sacrificio que hacen los padres para sacarte adelante, ¿no? Y como lo hemos pasado, yo lo he pasado cuando era niño mal, de mucha carencia, pues ahora cuando veo a esos niños que lo están pasando mal, me da mucha pena, ¿no? Entonces, bueno, yo pido desde aquí que es muy importante la formación de los niños y de la gente joven, porque si estos niños no tienen esa posibilidad de formarse, pues cuando sean mayores van a seguir siendo como sus padres. Y esto es lo peor que puede dar una sociedad civilizada y una democracia como la nuestra. Bueno, entiendo que la inmensa mayoría que recurren a ustedes es porque lo necesitan de verdad, pero para que quede claro, y creo que es buena la transparencia también en este caso, ¿qué controles llevan ustedes para certificar que el que pide alimentos es porque realmente lo necesita? Nosotros estamos dentro de la Consejería de Familia en una red que de alguna forma engloba Cáritas, engloba Cruz Roja y las entidades del tercer sector, ¿no? Entonces, a través de los CEAS, de los Centros de Asistencia Social, pues toda la familia que necesita va a la Consejería de Familia, a la gerente de familia y de alguna forma les dicen un poco el por qué necesitan, ¿no? Esto es muy importante que lo hagan porque además de los alimentos, la Consejería de Familia tiene otro tipo de ayudas, hasta 30 y tantas ayudas, que de alguna forma les puede favorecer para que vayan. Una vez que ya se hace la valoración por los CEAS, se les deriva a un centro donde de alguna forma esté próximo a su domicilio y se les da un lote de primera necesidad y luego ya pues paulatinamente todos los meses se les va dando. Le he escuchado en alguna ocasión que ustedes dicen: no le damos todo, que se quede no sé cómo explicarlo para que no quede... Que quede algo por dar para que ellos mismos tengan el incentivo de seguir trabajando, de buscar trabajo, de que no se acomoden, digamos, a que siempre van a tener esa ayuda, ¿no? Eso me parece interesante. Sí, hemos hecho un estudio del consumo per cápita que hay en España y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León de los 26 alimentos básicos que damos, ¿no? Con arreglo a este estudio hemos sacado unos coeficientes por cada tipo de alimento y es el coeficiente que utilizamos para fijar el coeficiente definitivo que les damos. Por ejemplo, les pongo el ejemplo, el aceite de oliva y de girasol, los dos, el consumo per cápita en Castilla y León es 14 litros al año. Eso quiere decir que cada mes consumen 1 litro y un poquito. Bueno, pues les damos 0,75. De tal forma que el mes que le damos 1 litro nos deben 0,25. Al mes siguiente le damos otro litro, nos deben 0,50. Al mes siguiente le damos otro litro, nos deben 0,75, al siguiente mes no les damos. De tal forma que se regula cada tipo de alimento a esa familia para que tengan que tener un pequeño estímulo de buscar algo para compensar lo que no les damos. Si les diéramos el 100%, estaremos contribuyendo a que esa cronificación se quedara de una forma rutinaria y eso no es bueno para nadie. Tiene que tener siempre un estímulo de quererse ganar la vida por sí solos. Señor Mediavilla, si no me equivoco son 1.300 los voluntarios que hay ahora mismo en el Banco de Alimentos de Valladolid. Es algo menos de la mitad de lo que había antes de la pandemia. Entiendo que, bueno, la mayoría son jubilados, ¿no?
¿tienen miedo todavía al COVID? Sí, esta es otra cosa importante que favorece la donación en caja. Cuando se donaban alimentos, además de estar el voluntario que a la entrada del supermercado decía lo que hacía falta, tenía que haber otros voluntarios para que cuando las familias salieran con los alimentos les fueran colocando en cajas. Esto hace que los voluntarios que nos hacían falta antes de la pandemia eran más del doble de los que necesitamos ahora cuando se hace la donación en caja. A esto hay que agregar que la pandemia ha dejado una problemática importante, sobre todo para la gente mayor, y es que la gran mayoría de los voluntarios que teníamos eran gente mayor, gente que estaba jubilada, que no trabajaba, y ahora con la pandemia pues los miedos son libres y muchos voluntarios se han dado de baja, ¿no? Entonces el gran reto que tenemos ahora y lo que hemos hecho para esta recogida es, de alguna forma, los que no han podido seguir siendo voluntarios les hemos pasado a otra lista y hemos hecho un plan de acción muy importante de reclutar voluntarios jóvenes. ¿Y por qué cree que le cuesta tanto a los jóvenes? A los jóvenes no les cuesta, a los jóvenes es lo que yo digo, yo les llamo voluntarios estratégicos, porque el joven primero tiene una formación reciente, conoce la problemática que hay actualmente, viven en familias que saben qué es lo que está pasando, van con todo tipo de amigos, unos que tienen más, otros que tienen menos, se ayudan entre ellos. Entonces, la alegría que ponen estos jóvenes a la hora de cuando un cliente entra en un supermercado y le dicen por qué, pues llama la atención de si estos chicos jóvenes piden, por algo será, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo del sábado, en un supermercado que de alguna forma no se podía hacer porque no teníamos voluntarios, un profesor de un instituto dijo que quería ir con un grupo de jóvenes, ¿no? Bueno, pues en este supermercado nos llamó el encargado del supermercado que el 90% de los clientes durante esa mañana que han estado los jóvenes han donado al Banco de Alimentos. El 90% de los clientes de ese supermercado. A veces es verdad que hay que mostrarle la realidad a los jóvenes y que la vean de cerca, ¿no? Mucha gente estará pensando, señor Mediavilla, bueno, pero esta labor solidaria, esta ayuda que hacen fundamental desde hace tanto tiempo, debería hacer las instituciones públicas, no una fundación. Yo creo que ese es el objetivo que tienen las administraciones públicas, ¿no? Yo siempre digo que es imposible que puedan llegar a todo, o sea, es prácticamente imposible. Esto ha nacido precisamente de la falta de esa ayuda que se gestiona, y luego, por otra parte, las administraciones públicas, pues todos los requisitos que te piden para acceder a una ayuda, pues es muy difícil de cumplimentarlos por personas que no tienen recursos, ¿no? Entonces, el principal problema es cómo yo voy a esa entidad pública para que me ayude, ¿no? Por eso esto que les he dicho yo de la red de la familia, de la Consejería de Familia, es muy importante, porque esto lo que hace es que la Consejería de Familia se dé cuenta de la verdadera realidad, ¿no? Yo puedo decir que nuestra relación con la Consejería de Familia es muy estrecha y que estamos trabajando en conjunto para ir viendo cómo ese tipo de ayuda nos les va dando. Y por otra parte, quiero dejar claro que el principio de subsidiariedad, que se habla poco de él, dice que las entidades públicas tienen que ayudar a todas las entidades de tercer sector que sin ánimo de lucro ayudan a la gente necesitada. Entonces, esto lo digo porque muchas veces la ciudadanía piensa que las administraciones pues no ayudan. Pues sí, nos están ayudando, no lo suficiente, no lo que desearíamos, no todo lo que queremos, no todo lo que hace falta, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Pues Jesús Mediavilla, aquí donde le ven, 78 años, muy solidario, lleva mucho tiempo ya en el Banco de Alimentos de Valladolid, tiene, claro, su carrera profesional. Él antes llegó a ser director de una planta importante en Palencia, de Renault. Y claro, yo hablaba antes con él y le hablamos de José Vicente de los Mozos, que como saben ustedes, ayer anunció que se retira, que deja el grupo Renault, y él fue su jefe, ¿no? Así fue, sí. ¿Cómo era José Vicente de los Mozos como empleado? José Vicente de los Mozos le conozco desde que fue aprendiz, empezó siendo de aprendiz, el puesto más elemental de una empresa, pero tenía una ilusión por trabajar enorme, ¿no? Yo me acuerdo de un trabajo que le encargué. Cuando se ve un coche del futuro se llama concept car. ¿Qué concepto de coche se va a hacer en el futuro? Yo me acuerdo que yo en Renault vi el concept car del año 2050, que era un coche que volaba. Ajá. Que volaba. Yo vi la maqueta de ese coche, ¿no? Cosa que ahora ya hay coches que vuelan, ¿no? Bueno, pues ya a José Vicente de los Mozos le encargué, tienes que hacer el concept atelier, el concepto del taller del futuro. Cómo ese taller del futuro, con las nuevas tecnologías,
le haces ver que sea más productivo. Y puedo decir que me hizo un proyecto fabuloso, de tal forma que cuando lanzamos el Renault Laguna, pues se utilizaban todas las tecnologías, y para que ustedes hagan idea, para lanzar un coche lo primero que hay que hacer es la caja, ¿no? La caja de chapa, ¿no? Estas carrocerías son muy caras porque hay que hacerlas manualmente hasta que se tienen las matrices, ¿no? Bueno, pues se hizo una simulación de que pasaba la caja por la línea sin que pasara la caja, de tal forma que cuando los robots y los puntos que había que dar a todo lo que había que soldar y ensamblar, pues se daban ficticiamente. Antes, cuando se pasaba la caja, un punto que estaban mal las coordenadas rompía la pinza, rompía el electrodo, rompía el autómata y rompía la caja, y había que empezar. Y utilizábamos muchas cajas hasta que se ponían a punto. Bueno, pues este COCEZ Atelier dio que con todas las nuevas tecnologías pasábamos la caja ficticiamente sin pasar la caja, y cuando un punto de soldadura no era el adecuado, se encendió la luz roja, se corregían los parámetros y lo validaba. Así lo hicimos, y con eso ganamos un mes a la comercialización del coche, no se estropeó ni una sola caja y los desperdicios fueron mínimos. Este era José Vicente de los Mozos, con su equipo. ¿Y me está hablando de qué año? Estoy hablando del año, vamos a ver, el año 1997-98. Me consta que usted fue buen jefe, porque ayer mismo en esta despedida he hablado con él, ¿no? Bueno, yo le llamé, y de alguna forma, bueno, pues no quiero adelantar ninguna noticia. De lo que va a hacer en el futuro. De lo que va a hacer en el futuro, pero lo que sí que digo es que utilizará el futuro en hacer el bien, que es lo que de alguna forma son los genes que yo procuré inculcarle, la gran importancia que tiene que hacer el bien y la gran importancia que tiene gestionar el conocimiento de la gente, ¿no? Es un tema que he hablado mucho de él, y yo me he dedicado en los últimos años que estuve en Renault a gestionar el conocimiento de la gente, y nos sorprendería, trabajadores de la cadena, los conocimientos que tienen y lo que son capaces de hacer, ¿no? Señor Mediavilla, aquí hay 3 personas que le están mirando y escrutando, y muy atentos, también le van a hacer preguntas. Guillermo. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarle, reseñaba usted que la población española es generosa y conviene reseñar cuando hay noticias positivas, pero yo sí quería que incidiera en cómo se puede hacer alguien joven voluntario del Banco de Alimentos. Ahora que decían que estaban necesitados precisamente de voluntarios y de gente joven. ¿Cómo? Ya aprovechando que tenemos una cámara delante. Lo primero que quiero decir, yo creo que tiene que haber una implicación muy importante en los centros, en los institutos. Es muy importante porque nosotros hicimos el año pasado un estudio a través de las APAs, y las APAs tienen muchas cosas que hacer con sus hijos, ¿no? Ahora pues está muy de moda pues que hagan baloncesto, que hagan música, entonces tienen todo el tiempo súper ocupado, ¿no? Sin embargo, los colegios, los profesores, los que dan clases, el inculcar al alumno el bien social, sabiendo que hay gente que lo está pasando peor que ellos, eso es muy importante, y eso es lo que hemos descubierto. Yo creo que la forma de hacerse voluntario es a través de los centros educativos o asociaciones de jóvenes, de que de alguna forma vean que una forma de ayudar es ayudar a los demás. Y lo más importante es, esto no se les olvidará nunca. Yo pongo un ejemplo que me pasó a mí, de cuando tenía 13 años. Yo mi vocación la descubrí cuando tenía 13 años. Yo digo, he procedido de una familia muy humilde, y yo hice formación profesional, y cuando yo iba para un taller y olía la taladrina, eso me llamaba la atención. Y claro, mi vocación era la industria, y ahí he desarrollado toda mi vida, ¿no? Bueno, pues hoy día la solidaridad es uno de los aspectos más importantes que hay en la vida. Nosotros tenemos una definición del voluntario. El voluntario es esa persona que va a ser feliz al Banco de Alimentos para hacer felices a los demás, que son todos los que lo necesitan, y devolver a la sociedad lo que la sociedad les ha dado. Entonces, si esos alumnos que van a ese colegio han tenido la oportunidad de que sus padres les hayan podido llevar a ese colegio y ayudar, pues el devolver algo a la sociedad de esos alumnos es lo más importante que pueden hacer en una familia. Y los que en concreto nos estén escuchando ahora y quieran formar parte de esto, correo electrónico, que se personen en el Banco de Alimentos. Estamos encantados de que haya todos los correos electrónicos. Para esta campaña ya no vamos a llegar, pero les puedo garantizar que vamos a empezar en cuanto acabe esta campaña para preparar ya la campaña primavera-verano del año que viene. Luego, la gente joven que quiera ser voluntario y que pueda compatibilizar, que a veces parece, es que el fin de semana tengo que estudiar. Si con un par de horas es suficiente, hacemos turnos y les acoplamos. Tenemos un sistema que nos ha hecho un voluntario del Banco de Alimentos, que es como las entradas de cine, que tenemos los supermercados, tenemos todas las butacas que hay que llenar, y cada coordinador de cada supermercado sabe
los voluntarios que necesita y les va metiendo en esas butacas. Cuando la butaca está llena, es completo. Adelante con los jóvenes. Bueno, jóvenes y de mediana edad, Guillermo. Bueno, También Bien, podemos- tú pero y yo en este también caso podemos serlo, tiraba de la gente como mis hermanos, que todavía están ahí y tienen gancho. Pues estamos rotulando a lo largo del programa también, bueno, donde pueden hacer esas donaciones económicas en el Banco de Alimentos. Ana. Buenas noches, Jesús, y muchísimas gracias por el trabajo desinteresado que hacen todos los voluntarios del Banco de Alimentos. Hablaba y le preguntaba a José Luis que había casos de familias que están cronificadas, pero me imagino, quiero pensar que también hay familias que salen al final, ¿no? Que consiguen superar esta situación. No sé cuántas familias están repartiendo y ayudando en estos momentos en Valladolid, y yo le insisto en lo que le ha preguntado a mi compañero y amigo Guillermo Garavito. Por favor, recórranse los colegios de toda la provincia, de toda la ciudad, buscando jóvenes que de verdad, que estoy convencida que saldrían muchos jóvenes que estarían dispuestos, y explíquenselo y acérquense a ellos. Lo vamos a hacer. Vamos a iniciar para el año que viene también las visitas de escolares al Banco de Alimentos, que les explicamos lo que hacemos, les explicamos la importancia que tiene en no tirar nada de alimento. De lo que usted me pregunta, le digo que hay una buena noticia. Cuando acabamos el año pasado estábamos atendiendo a 19.000 personas. Este año hemos bajado 4.000. Es decir, que hay del orden de 1.200 familias que han salido de esta situación. Con lo cual, partes de esas familias son donantes ahora del Banco de Alimentos y lo dicen con mucho orgullo. La palabra que yo decía, cuando a mí me ha hecho falta, me han dado, ahora tengo que dar yo. Esa es la gran enseñanza. Pensamos que a nosotros no nos va a suceder nunca. Y conozco casos muy cercanos a mí que les ha sucedido, ¿no? Es decir, esa llamada es la importante. Otra cosa es que esa cifra se vuelva a recuperar. Bueno, ya estamos ¿no? viendo un repunte. Por eso digo, esto que han dicho las autoridades de Castilla y León es una realidad. Ya estamos de 14.000, ya estamos en 15.000 y en los últimos meses ha habido un repunte. Y además en los últimos meses han bajado de una forma importante las donaciones. Y yo lo lancé hace un par de meses esto a la opinión pública, y la reacción siempre de Valladolid es una de las 5 ciudades de España más solidarias. Este mes hemos triplicado lo que nos daban el mes pasado, que era cuando estaba bajando, lo cual quiere decir que otra vez surge esa generosidad de tanta gente que quiere ayudar a los demás. ¿Y cómo de solidarias son las grandes empresas? Bueno, puedo poner muchos ejemplos, pero les voy a contar un ejemplo recientemente. El otro día me llamó una empresa del vino que de alguna forma quería hacer una operación con los propios trabajadores, una solidaria para el Banco de Alimentos, y que la fundación de esa empresa vitícola pues quería también colaborar, ¿no? Entonces yo fui a esa bodega, les expliqué me tenían preparado me escucharon de todos los puntos donde da vino esta bodega. En fin, yo me quedé sorprendido de la gran humanidad que hay en esa gente, que quiere hacer que sus trabajadores sepan lo gran importante que es la labor social, ¿no? Entonces, esta empresa, después de que acabamos la sesión de información, yo siempre digo que mis conocimientos yo los tengo a disposición de cualquiera que lo necesite, y dije a esa empresa, me tenéis a vuestra disposición, igual que vais a ayudar, si en algo os puedo ayudar yo de mis conocimientos, contar conmigo, ¿no? Y hemos quedado pues que tendremos una reunión con el comité de dirección de esa empresa para que les vaya a explicar yo lo que les explique a los trabajadores, ¿no? Hay mucha solidaridad y gracias a Dios estamos recibiendo ayuda también de la gran empresa. Manuel. Una pregunta muy concreta. Señor Mediavilla, realmente después de que estamos siempre metidos en el celagal de la política y de las cosas adversas, debe haber tantas cosas bonitas y tantas cosas buenas en la vida, como todo lo que usted está contando, que le hace a uno un poco reconciliarse con la vida, no con uno que no es bueno. Y la verdad que yo siempre me acuerdo de los versos de San Juan de la Cruz, que al final de la vida todos seremos examinados de amor. Pero yo le quería hacer una pregunta. Ustedes cuando reciben dinero compran alimentos, ¿no? Sí. Y compran alimentos y con el 21% del IVA correspondiente. Sí. ¿Y no sería normal que el Estado a ustedes les bajara el 21% al 3%, puesto que una posibilidad de que al menos el Estado no estuviera ahí metiendo el 21%? Sea solidario. Claro, que sea solidario. Yo creo que hemos iniciado un camino que va caminando. Antes este camino esta consulta que usted me dice se hizo hace tiempo,
y no se veía viable, pero ahora ya se está tratando a nivel de la Federación Española de Bancos de Alimentos, ya se está tratando a ver de qué forma se tiene de que las donaciones que hagan al tercer sector, y en este caso concreto al Banco de Alimentos, se les pueda... En el establecimiento es difícil de que se pueda hacer porque todos los artículos están con el IVA. Pero si luego se justifica esas facturas en las que se ha pagado el IVA, pues puede que la Administración retorne al Banco de Alimentos ese 10%, que normalmente es lo que suele ser, el 10%, para que el Banco de Alimentos tenga unas condiciones económicas para comprar más alimentos. Estamos en vías de resolverlo, esperemos que lo que usted me dice sea una realidad lo antes posible. Que menos, ¿no? Que menos. Pues Jesús Mediavilla, gracias de verdad por estar hoy aquí. Esa labor social y esa experiencia que usted nos ha dado, de verdad es un ejemplo. Ojalá se cumpla todo lo que se ha dicho hoy, incluso lo de los colegios, porque eso es muy importante. Y bueno, también es una labor social, la de los medios de comunicación, hablar de ustedes y de lo que hacen, ¿no? Yo les tengo que agradecer esta oportunidad que me dan en poner en valor lo que hacemos en el Banco de Alimentos. Quiero resaltar que lo más importante del Banco de Alimentos son los voluntarios. Tenemos datos de que cuando a un centro se va con un voluntario se recoge 10 veces más que cuando no hay voluntarios, con lo cual el voluntariado es muy importante. Y si esto se lleva a efecto, al final estamos creando valores en la gente, que es lo más importante que hay en la vida, ¿no? Pues Jesús Mediavilla, siga así, porque desde luego que la sociedad le necesita. Muchas gracias. Gracias.